Bueno, pues hola a todos, sean bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Filosofía del Derecho aquí en El Abogado en Llamas. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a meter al problema de si existen o no los así llamados derechos humanos, ¿de acuerdo? Es un problema muy polémico, que también genera muchos sentimientos encontrados, que lo cual pues es algo como muy natural, sobre todo en debates de filosofía del derecho. Pero pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es tanto ampliar la consideración del debate desde un ámbito de cuestiones jurídicas como de cuestiones filosóficas para ir integrando e ir desenvolviendo las objeciones y demás, ¿de acuerdo? Bueno, ya brevemente para cerrar esta chiquita introducción a esta sesión, bueno, pues les suplicaría, ¿no? Si me regalan un like, si me regalan un suscribirse y también les recuerdo que me pueden dejar todas sus dudas, comentarios, quejas y lo que ustedes gusten y manden aquí abajito en la caja de comentarios. Bueno, bibliografía para este asunto. El primer libro que yo les recomiendo es el de Beuchot, que ven aquí a mi lado, Derechos Humanos, Historia y Filosofía, porque, bueno, pues Beuchot tiene un enfoque muy particular, suele remitir la historia de los derechos humanos a nivel filosófico, desde, por ejemplo, el medievalismo, con Tomás de Aquino y este tipo de cosas, que tiene, pues, algo importante, algo que ver con el debate contemporáneo, no tanto, porque, pues, los contextos cambian, pero es importante que ustedes sepan esto para articular mejor el debate, ¿de acuerdo? Bueno, también este otro libro, Derechos Humanos, Promoción y Defensa de la Dignidad, es muy bueno porque ya aterriza más el tema dentro de un ámbito jurídico, y lo idóneo para estas discusiones de filosofía del derecho es que tengan tanto el conocimiento a nivel de la convencionalidad de los mismos, es decir, conocimiento sobre los tratados internacionales, y también en torno a las discusiones filosóficas, para no desvirtuar ni una cosa ni la otra. Eso sería lo idóneo, y por eso estas dos recomendaciones bibliográficas. Bueno, pues entonces, primero que nada, antes de empezar a debatir sobre la existencia o no de los derechos humanos, pues tenemos que partir de una definición de los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Tienen tres características fundamentales. También la definición es problemática, sobre todo para los alcances extraculturales. Ahorita nos metemos a ese debate o a esa consideración, pero tienen tres características fundamentales de derechos humanos. La primera es que son prerrogativas que tiene el individuo para defenderse del actuar del Estado. Entonces, bajo una interpretación puramente garantista de los derechos humanos, pues nosotros podemos entenderlos como mecanismos de protección jurídica para que el Estado, en su absoluto poder que tiene, en su absoluto ejercer que tiene todos los recursos a su disposición para violentar tu derecho a la privacidad, tu derecho a la libertad, tu derecho a la propiedad, etcétera, pues derechos humanos se piensan como un mecanismo extrajudicial a la legislación misma de los países para siempre velar por los derechos más básicos de los individuos frente a este actuar del Estado. Hay una consideración contextual, historiográfica en torno a los derechos humanos, a raíz de las cosas que hizo, pues ya saben quién, ¿no? El personaje del bigotito chistoso que pues gobernó Alemania en 1933 y creó, ya saben qué cosa, empieza con H, con los judíos. Bueno, pues digamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también tiene sus raíces y sus bases desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. Bueno, pues está pensado derechos humanos en términos de ser estas prerrogativas o estos mecanismos de defensa para que incluso en un estado en donde se avale, por ejemplo, el despojo de la vida, el despojo de la propiedad, se hagan leyes discriminatorias y todo este tipo de cosas, pues los individuos siempre tengan este mecanismo de protección, a pesar de que en las mismas legislaciones locales no se protejan estos derechos fundamentales, ¿de acuerdo? Entonces, en este orden de ideas, también derechos humanos tienen una honda influencia kantiana en términos de cómo impacta el concepto de dignidad humana, que básicamente dignidad humana desde un aspecto kantiano. Les recuerdo que en mi otro canal, el de estrictamente de pura filosofía, el pensamiento en llamas, yo tengo un curso sobre la filosofía de Kant por allá, si quieren ir a checarlo para explorar más este asunto. Pero en pocas palabras, la dignidad humana dentro del kantianismo y también dentro de la consideración de derechos humanos que se inspira de Kant, consiste básicamente en no
tratar a las personas como medios para un fin, es decir, como meros objetos, en donde no se toman en cuenta ni sus intereses, ni sus deseos, ni sus metas, ni nada por el estilo. Entonces, estas prerrogativas se van a definir también en términos elementales de defensa de la dignidad humana, a partir del cual pues se sigue un montón de derechos: el derecho a la vida, el derecho a la reproducción, el derecho a la libre expresión, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el Estado te utiliza, por ejemplo, ¿no? Nada más es un caso, como pues digamos, un blanco idóneo para aplicar una sanción ejemplar, y así todos los demás delincuentes aprendan de que ese tipo de actos se sancionan cruelmente, pues derechos humanos se supone que te tienen que proteger, porque bajo esta consideración el Estado estaría violando tu dignidad humana, te está utilizando como un instrumento para un fin. Igual en los casos de tortura, desapariciones forzadas a manos de agentes o de funcionarios públicos del Estado, también te estarían utilizando como un medio para un fin, porque no están respetando tus planes de vida, no están respetando tus intereses, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería en términos muy generales el concepto de dignidad humana, también muy problemático, sobre todo para definir, pues, qué es esto del interés particular y demás, ¿no? Y cómo puedes integrarlo en una aplicación integrada del derecho, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, aquí en México, para crear jurisprudencias o ámbitos interpretativos de la ley basados en derechos humanos, para proteger la dignidad humana, a veces es muy problemático, sobre todo por lo que tiene que ver con cómo castigamos a los delincuentes, pero ahorita nos metemos en ese tema. Ahora, una tercera característica que tienen los derechos humanos es que son convencionales, es decir, son tratados al final del día. En un sentido estrictamente jurídico, derechos humanos no está presuponiendo que, pues digamos, es un tipo de derecho que tú tengas por el mero hecho de nacer como ser humano. No va por ese orden de ideas, y en ese sentido, bajo una consideración jurídica ortodoxa, se aleja a derechos humanos bastante de un enfoque puramente jus naturalista, y se acercaría más a un enfoque de carácter garantista, jus positivista, en donde solamente tienes estos mecanismos de protección si el país en donde tú vives ha ratificado algún tratado internacional en materia de derechos humanos. Si el país no ratifica estos tratados, pues no hay derechos humanos en ese país, dentro de un sentido jurídico muy estricto, ¿de acuerdo? Y esto pues ya de entrada debería despejar un montón de debates filosóficos que a veces no tienen sentido, pero aún así quedan otros a los cuales ahorita nos vamos a concentrar un poquito mejor. Y en este orden de ideas decimos que es garantista porque está, digamos, pensando todos estos mecanismos convencionales, es decir, todos estos tratados internacionales, en el principio pro persona, es decir, que se tiene que dar la mayor protección jurídica a los individuos frente al actuar del Estado. Entonces, estas serían las tres características generales, y ahora sí ya nos metemos a la problematización. El primero de ellos es el asunto del choque entre la convencionalidad de estos tratados internacionales, es decir, su aplicabilidad en el espacio respecto a las soberanías nacionales. Mucha gente ha interpretado y ha visto a los derechos humanos como como excusas de intervención por parte de Estados Unidos, por parte de pues las potencias internacionales respecto a las soberanías locales, y en muchos casos pues sí ha sucedido eso. Pero en términos muy generales, de nuevo, como que esta gente que protesta al respecto olvida la consideración de que son tratados que se ratifican vía voluntad en ambos sentidos. Entonces, en realidad, en sentido estricto, si tú en tu pueblo o en tu comunidad o en tu país están en contra de derechos humanos, podrían organizarse y vía los procedimientos legislativos correspondientes podrían dejar de ratificar el tratado internacional y pues desaparecerían derechos humanos. Lo cual suena muy bonito decirlo, pero en la práctica es bastante complicado, porque un país que no suscribe derechos humanos, o sea, que no suscribe estos tratados, está ajeno al comercio internacional, puede ser sancionado económicamente. Pregúntenle a Venezuela o a Putin, y este tipo de consideraciones, a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene ratificado derechos humanos. Pero bueno, en este orden de ideas, en pocas palabras, no hay una forma muy inmediata de homogeneizar como el derecho local, que en muchas ocasiones se hace pensando en las costumbres de una comunidad, se hace pensando en las necesidades sociales de esa misma comunidad, pueden
compatibilizar sin problemas con este tipo de intervenciones de tribunales extranjeros y este tipo de cosas. Y es un problema abierto que sigue hasta nuestros días, pero bueno, ese es un problema que nos hace pensar en si es conveniente o no ratificar derechos humanos y si tiene o no sentido hablar de lo mismo, ¿no? Pero bueno. Ahora, también hay otro problema respecto a la noción de dignidad que está implícita y que está intrínseca en derechos humanos respecto a nuestras intuiciones como coloquiales o comunes de justicia y sobre todo en lo que tiene que ver con el castigo a los delincuentes. Es decir, es muy común en el aspecto social que, digamos, los peores criminales así considerados socialmente que pueden cometer los crímenes más aberrantes que ustedes gusten y manden, de pronto se les dé la máxima protección jurídica so pena de violar su dignidad humana. Entonces como que eso choca mucho a la gente y hace replantear si conviene o no mantener este concepto de dignidad humana, porque también, sobre todo en países como en México, que tenemos un sistema penal demasiado garantista, se crea el fenómeno de la puerta giratoria, en donde pues por proteger siempre la dignidad de todo ser humano, incluido lo de los delincuentes, pues creas este fenómeno de la puerta giratoria en donde salen los delincuentes como si nada. Y el problema de ello es que genera más malestar social, más desorden social. Y recuerden que en muchos sentidos uno de los objetivos primordiales del derecho es la armonía social, mantener el equilibrio social, salvaguardar la misma estructura y tejido de la sociedad. Entonces, de pronto esta protección de digamos, tan garantista, tan pro persona de la dignidad humana, genera este tipo de problemas, aunque también hay que considerar que se debe más que nada a problemas en la procuración de la justicia, es decir, las policías de investigación, sobre todo en países como México, no están bien capacitadas, no tienen recursos suficientes y es común que incurran constantemente en violaciones al debido proceso y demás. Entonces, pero aún así este es un problema sobre la mesa que en el aspecto filosófico nos hace cuestionarnos lo siguiente: ¿vale más la dignidad de una víctima? ¿Vale más la dignidad de un delincuente o de un presunto delincuente? Etcétera, ¿no? Todo eso está sobre la mesa, son debates muy calientes, pero se los dejo para que ustedes lo reflexionen, ¿de acuerdo? Y claro, siempre está el problema de caer o incurrir en derechos humanos en la falacia naturalista. Al igual que podríamos incurrir dentro de la concepción jus naturalista pura o más clásica, más ortodoxa que expusimos la semana pasada. Aquí se daría en derechos humanos ya cuando intentarías como sustituir el concepto de dignidad humana y pensar en algo así como un derecho que le es propio al ser humano por ser simple ser humano, pues incurres en la falacia de que de cuestiones de hecho no se siguen cuestiones de derecho, de cuestiones de hecho no se siguen cuestiones de deber ser. Y eso hace que derechos humanos se tambalee más, siempre y cuando uno quiera sustituir la noción kantiana de dignidad humana que se presupone en derechos humanos. Pero si no, entonces pues no, esta objeción como que, o este problema no operaría del todo, aunque también es un problema abierto que se los comparto para que todos ustedes reflexionen al respecto. Y sin más por el momento, pues muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que si me regalan un like me ayudan mucho a crecer y que me pueden dejar todas sus críticas, comentarios, objeciones y demás aquí abajito. Nos vemos. Hasta la próxima.